Amén. Dios le bendiga, hermanos. Bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a este martes de oración, ¿no? Yo no sé usted, pero a veces yo espero hasta este día, este momento para poder estar, ¿no? en este grupo, en esta unidad, hasta un poco como de intimidad, ¿no? El grupo chico, grupo de personas que vienen a buscar algo más del Señor, no solo del sábado, del domingo, sino el martes, ¿no? Donde nos extendemos ahí un poquito más para estar con el Señor, para poder adorar, cantarle, alabarle, rendir nuestro corazón, escuchar su palabra, ¿no? Amén, amén. Hoy algo de lo que quería compartirles es algo de lo que veníamos trabajando en estos días. Por ahí quizás alguno lo sabe, alguno no. Hemos tenido la visita de Sebastián Arena. Él estuvo trabajando con nosotros en un proyecto para mejorar la acústica del lugar. Trabajó con los músicos, trabajó con los sonidistas, con los chicos del streaming, del YouTube. Trabajó con todos y la verdad que fue una bendición para nosotros, ¿no? Y a pesar, ¿no?, de que sea una persona que ha estado trabajando con un montón de conocidos, de famosos, tanto en el ambiente secular como en el cristiano, la verdad que compartir con él fue algo lindo, porque es una persona sencilla, humilde. Y, y había un momento en el que eh, habíamos estado hablando un ratito, así cortito, y pensaba, ¿no?, en esto del sonido, ¿no? Cómo mientras hablábamos, ¿no?, sobre mejorar la acústica del lugar, los parlantes, cómo está sonando todo, hablábamos de esto, ¿no? Cómo hacía el Señor para hablar, cómo hacía el Señor para predicar y hablar a las masas, ¿no? Se me venía a la cabeza el momento en el que el Señor, cuando empieza su ministerio y está en el Sermón del Monte, y decía, ¿cómo hizo para hablarle a tantas personas y que sea tan entendible, ¿no? Y el Señor es soberano, ¿no?, sobre la naturaleza, sobre la tempestad. Y el Señor utilizaba, ¿no?, los recursos naturales que había para poder hablar y que se entienda. Hoy nosotros, por ejemplo, yo necesito un micrófono para hablar porque si no yo hablo bajito y no se entiende. Necesitamos parlantes para subir volumen porque si no, no se me escucha. La música lo mismo, ¿no? Pero el Señor estaba ahí, ¿no?, al frente de las masas, y el Señor predicaba y hablaba y todos podían escucharlo y oírlo. Y así como les decía, ¿no?, y hablábamos con Seba, cómo el Señor usaba los recursos naturales. Por ejemplo, una buena temperatura, un calorcito en el desierto allá en Israel, ¿no?, favorecía que el sonido se mueva de mejor manera, ¿no? O cuando el Señor predicaba, ¿no?, desde la barca. Él se paraba en la barca y al frente de la gente, y él desde ahí aprovechaba igual el viento, ¿no?, del mar, que hacía que su voz pueda esparcirse en el ambiente y que toda la gente lo puedan escuchar. Bueno, cuando alimentó a los 5.000, ¿no?, sabemos que eran más de 5.000, pero el Señor podía hablarle tranquilamente. Miren, nosotros acá, si llenáramos la iglesia, no sé, seríamos 300, 400, más o menos, ¿no? Más o menos. Pero el Señor le hablaba a 5.000, a 3.000 personas, a 4.000 personas. Y llamaba mucho la atención, ¿no? Por lo menos a mí, ¿no?, que veníamos trabajando en esto. Y un poco de lo que hoy quería hablarles es acerca de esto, ¿no? Acerca de una buena escucha, de una buena audición que tenemos que tener. No me refiero a la iglesia, no me refiero al tratamiento acústico ni a los mejores parlantes, sino a la audición, algo propio de nosotros, algo de lo que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Bueno, como les decía, el Señor predicó en un montón de lugares, ¿no? Predicó en sinagogas, predicó desde la barca, predicó en el campo, en el camino, y en todos lados donde el Señor hablaba, se escuchaba. Había alguien que anotaba, después nos traía los evangelios, y el boca en boca ayudaba un montón. Pero el Señor hacía eso, tenía todo a su favor para poder hacer lo que hoy a nosotros nos cuesta hacer. Y si me acompaña ahí a Hechos 2,
quería compartirles ahí algo también lindo, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? Y un hecho que se dio después de que el Señor murió, resucitó, volvió a ascender a los cielos. Y en Hechos 2, si ves su título, dice la venida del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Pensando, ¿no?, en esto de lo que hacía el Señor, de estos milagros que el Señor hacía también, ¿no? Dice que hubo un estruendo como de viento recio. Un estruendo, no sé, podemos imaginarnos, ¿no? Un ruido muy fuerte, un ruido en el que, no sé, como un trueno, algo que cayó y de repente resonó por todos lados y se sintió como un viento recio. Y en el versículo 6 dice, y este estruendo se juntó la multitud. Un montón de gente escuchó este estruendo. Ellos estaban en la casa, ellos estaban orando, estaban esperando la venida del Espíritu Santo, y con este estruendo vino el viento y vino lenguas de fuego y ellos empezaron a hablar. Pero no fueron los únicos que escucharon el estruendo, sino que dice que una multitud se acercó ahí. Entonces tenemos, ¿no?, estos primeros hechos, ¿sí?, en lo referente a esto de lo que es el ruido, ¿no?, el sonido. Y dice, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Acá podíamos ver otra cosa, ¿no? Dice que toda esta gente que se acercó los escuchaba a ellos. No sé, imagínese estar en un restaurante, cenando, comiendo con su familia, y un montón de gente alrededor hablando y hablando y hablando. Y de repente es como, está bien, si es un lugar que está lindo, uno puede hablar con la persona que tiene enfrente, pero si estamos en un lugar donde estamos todos apretados, mucha gente hablando, no sé, 120 personas hablando, sería como medio confuso. Y encima hablando en distintas lenguas. Pero dice que ellos podían escuchar. Y después dice, y estaban atónitos, en el versículo 7, y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? No solo escuchaban a la multitud hablar, sino que estas personas podían, como, no sé cómo decirlo, como seleccionar qué escuchar. No era una multitud que hablaba en algo inteligible, en algo que no se podía entender, sino que ellos podían identificar de que había gente de que hablaba en su propia lengua. Tenían un oído selectivo, un oído que se iba a esa persona que hablaba en su lengua y la reconocían. Y bueno, y de ahí viene el versículo 9 que dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Mire, todas las nacionalidades, todos los idiomas de los que se hablaba ahí, ¿no?, en ese lugar, y toda la multitud escuchaba. Y acá decía, en el versículo 11, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y era algo sorprendente, ¿no?, porque no solamente podían escuchar e identificar ahí el que hablaba en su lengua, sino que también podía identificar o entender lo que hablaba. Decía, hablaba las maravillas de Dios.
hablaba la grandeza del Señor, lo que el Señor había hecho. Y no sé cómo podríamos hacerlo en un día, como en un tiempo como hoy. Yo por ahí me acuerdo cuando terminamos y somos un montón y estamos ahí en el momento de comunión y están todos hablando y nos reímos y es como que a uno le cuesta identificar o quiere prestar oído para chusmear ahí qué están hablando y se hace por ahí un poquito difícil. Imagínense 120 personas hablando en lenguas, ¿no? Y en un montón de idiomas y tratando de identificar cada cosa. Pero ahí, para cada una de las nacionalidades, había alguien que hablaba las maravillas de Dios y que podía ser identificado, ¿no? Y el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Estos están borrachos, no saben lo que dicen. Habían personas que entendían las maravillas de Dios, que escuchaban el mensaje, pero habían otros que decían, están locos esto. Entendían, escuchaban, identificaban, pero no comprendían lo que decían. Para ellos las maravillas de Dios era algo de menosprecio, ¿sí? Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Acá podemos ver cómo Pedro agarra de valentía y se levanta y se para así en un lugar alto y empieza a levantar su voz, para que él esté por encima del resto, ¿no? Es como cuando por ahí el que dirige no lo escuchamos y le queremos subir ahí un poquito de volumen para que esté por encima del resto, ¿no? Para que Rocío se escuche hoy por encima de Mari, de Jessica, ¿no? Entonces él se levanta y levanta su voz, ¿sí? Y todas las personas podían escucharlo. Y ahí empieza a hablar sobre las maravillas de Dios, ¿sí? Versículo tras versículo hablando de las maravillas de Dios. Versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Acá Pedro hablando más todavía de las maravillas de Dios, de este verbo hecho carne, de este Dios que vino y habitó con nosotros y que aún así murió, resucitó, que ha hecho maravillas, prodigios, señales. Podemos ver un montón, ¿no? de esto, podemos detenernos acá y hablar muchísimo de esto que hablaba Pedro, ¿sí? El versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. Esto es lo que hacía el Señor y esto es lo que hacía Pedro. Bueno, tenemos también acá a nuestro Pedro que cuando habla también tiene su vozarrón y a veces ni micrófono le hace falta. Y es necesario esto, es necesario poder levantar nuestra voz, poder hacer como hizo Pedro, como hace nuestro Pedro también, ¿no? De levantarse y levantar su voz, hablar de las maravillas del Señor. Amén. El versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación.
Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Acá podemos ver este hecho que fue de lo más grande que pudo verse, ¿no? Después de la muerte y resurrección de Jesucristo. El comienzo de la iglesia. El comienzo de una iglesia que no necesitaba de parlantes, de micrófono, de una iglesia que a viva voz predicaba y hablaba de las maravillas del Señor. Y eso hacía de que 3.000 personas podían convertirse al Señor, recibir al Señor. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy el Señor nos habla de esto, ¿no? De prestar nuestros oídos, de la buena audición que tenemos que tener, más allá de las circunstancias, más allá de lo que ocurre en este lugar, más allá del sonido, de mi voz, de cómo está el sistema, más allá de lo que ocurra a nuestro alrededor. El Señor hablaba más allá de las situaciones, el Señor hablaba más allá del viento, del frío que pueda haber o del calor por el que estaba. Pero el Señor no dejaba de hablar. Y el Señor también preocupado, ¿no? Porque todos puedan oír. Hemos leído en Marcos de sanidades que ha hecho el Señor con sordomudos, tocando sus orejas, sus bocas, y que puedan volver a escuchar, ¿sí? En ese tiempo era importantísimo la audición, ¿no? Porque este mensaje, o la ley, o lo que se leía en los rollos, era leído y el resto podía escuchar. No teníamos Biblia como hoy las tenemos, no existían, no podían leer, tenían que escuchar el mensaje. Era muy importante prestar los oídos. Pero no era solamente prestar el oído, sino entender lo que se habla y poner el corazón en ese. Acá, por ejemplo, habla de que el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón, ¿sí? Hubo una escucha atenta, nos enseñaba Caro, la señora de Seba, decía que tenemos que tener una escucha atenta, ¿no? Le decía a los músicos. Una escucha atenta cuando nosotros ensayamos las canciones, porque ella nos explicaba, ¿no? Decía, cuando uno está sacando una canción, ya sea con cualquier instrumento, con la voz, tiene que escuchar atentamente la música para identificar, a ver, qué está haciendo el guitarrista, qué está haciendo el baterista, qué arreglo está haciendo, cómo hace su voz. La misma manera es como el Señor quiere que hagamos nosotros, que tengamos una escucha atenta. Escuchar el mensaje que se da desde este lugar, el mensaje que dan los hermanos allá arriba, el mensaje que tenemos en cada canción. Una escucha atenta tenemos que tener. Una escucha atenta es esto que decía, ¿no? Sacar información, retener qué es lo que está diciendo y ponerlo en práctica. Acá habla de que se compungieron de corazón. Algo por dentro, al escuchar este mensaje, los apretaba y les inquietaba en el corazón. Y terminaban diciendo, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para cambiar nuestro destino? ¿Qué haremos para dejar de seguir así? Pero todo esto venía por el oír, ¿sí? Romanos 10, ahí cerquita, tenemos un versículo conocidísimo, que bueno, yo digo, todo esto viene por el oír y ya saben qué versículo voy a decir. En Romanos 10, 17, ¿sí? Dice, espere que voy a tomar agua. Dice, el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es un versículo que lo conocemos, lo hemos repetido, lo hemos dicho un montón de veces, ¿sí? Así que la fe es por el oír, prestar el oído, de ahí viene nuestra fe, de ahí se alimenta la fe, y el oír por la palabra de Dios.
no es oír cualquier cosa, es oír la palabra de Dios. Nos enseñaba, ¿no, Sabina, de que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios? No es poca cosa, está bien, es un libro, tiene hojas como cualquier libro, pero está la palabra de Dios reflejada acá. Lo que Dios está hablando a su pueblo, lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros, y la tenemos en nuestras manos, ¿sí? Y desde ahí viene nuestra fe, desde ahí se alimenta. Pero hay una versión por ahí que es como más, no sé cómo decirlo, más exacta, más traducida, digamos, del original. Capaz que conoce la Biblia, Pellita, puede ser, Pellita, que está traducido de los originales, que dice, así que la fe es por el oír. Cuando dice el oír, dice que la fe es por el escuchar atentamente. Acá ya no estamos hablando de solo oír, sino estamos hablando del escuchar. Oír es prestar oído, qué sé yo, es saber que pasó un auto, saber que viene un colectivo, que tenemos las calderas encendidas. Pero escuchar atentamente es escuchar a pesar de eso. Es como bloquear parte del sonido que no queremos escuchar y escuchamos, direccionamos nuestro sonido a eso. Por ejemplo, ahora usted me está escuchando a mí, pero también tenemos las calderas encendidas. Sin embargo, usted escucha atentamente al mensaje, a menos que esté escuchando la caldera, que quiere decir, a ver cómo suena la caldera, y está así, ¿no? Y ahí ya no me escucha a mí, sino que escucha la caldera. Acá lo que dice, la palabra dice que la fe es por el escuchar atentamente. No es solamente oír, sino ir un poquito más allá. Escuchar atentamente, tener una escucha atenta, una escucha selectiva y retener, ¿sí? Y después hay otra versión que a mí me gusta leerla, también traducida del original, que es la versión textual, se llama, Biblia textual, que dice que así que la fe viene por la predicación, y la predicación a través de ella, palabra del Mesías. Así dice la Biblia textual. Ya no habla del oír, no habla del escuchar atentamente, sino que habla específicamente de la predicación. Claro, en aquellos tiempos se escuchaba la palabra a través de la predicación, ¿sí? Se escuchaba el mensaje solamente porque había una persona que agarraba el rollo y empezaba a leer y la gente escuchaba eso, ¿sí? Así que él dice que la fe venía por la predicación. Y si vamos un poquito más atrás de estos versículos, dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí viene el versículo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acá podemos ver esto, ¿no? De que el oír, pero ¿qué era lo que había que oír? Acá dice, ¿no? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí? Es necesario que oigamos no solo la palabra de Dios, sino lo que se predica. Es necesario también de que nosotros salgamos también a predicar. ¿Sí? Estas preguntas que se hace acá el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo van a invocar a aquel a quien no han creído? ¿Cómo vamos a hacer con aquellas personas que no conocen al Señor? ¿Y cómo creerán en a quien no han oído si nadie de nosotros sale a hablar? Si en el trabajo nos quedamos callados, si en la anónima no hablamos, si cuando salimos a la calle no decimos nada. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin que abramos nuestra boca, ¿cómo van a oír ellos? Obviamente también dice, y el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán
si no fueren enviados? ¿Quiénes son los enviados a predicar? ¿Sí? Es buena pregunta, creo que todos la conocemos, todos sabemos, ¿no? Ir por el mundo y predicar el Evangelio, llevar la palabra del Señor. ¿Sí? Es necesario igual, obviamente, estar preparado. Es necesario que leamos las Escrituras, porque de ahí viene la fe, de ahí viene el conocimiento del Señor, de ahí viene todo lo que somos. Y de esa manera somos transformados y somos instrumentos para el Señor, para que otros sean transformados, para que otros conozcan al Señor. Yo sé que por ahí lo que digo pareciera muy básico, ¿no? Pero el oír tiene una importancia terrible, tremendo. Si no es por el oír, ¿cómo conocerán a quien no han creído? Entonces, decía que la manera de oír que debemos tener nosotros es una manera especial. No es oír por oír, no es tampoco poner así una prédica en YouTube y ponerse a hacer cosas. Está bien, el mensaje va a entrar de a pedacitos quizás, pero es necesaria la escucha atenta. Tenga en cuenta que, a ver, el sonido en el ambiente no lo vemos, ¿no? Yo estoy hablando, ven los parlantes, pero uno no lo ve. El sonido no son más que partículas de aire que se mueven, distintas presiones de aire, y eso lo que hace es meterse en nuestro oído. Por eso tenemos la oreja así media deforme, media fea, pero lo que hace esto es como capta, digamos, ese movimiento de las frecuencias que están dando vuelta en el aire, se mete acá adentro. Adentro tenemos una membrana que es como un parche de un tambor así que se mueve por la misma presión, eso mueve los huesitos, bueno, tiene todo un proceso ahí adentro y eso se mete en nuestro cerebro y nos hace oír, ¿sí? Así de complejo a veces es el oído, ¿no? Es el escuchar, ¿sí? Y así de lindo, ¿no? Nos formó el Señor, ¿no? Con esa particularidad tan especial de poder oír sonido. Tiene un montón de procesos, ¿sí? Desde que uno habla y se mueve en el aire y se mete acá y mueve la membrana y eso mueve 3 huesitos y esos 3 huesitos mueven la cóclea o el caracol y ahí adentro se mueve un líquido y adentro de ese líquido están las células ciliares que se mueven, generan, miren, le explico todo el proceso así rápido, genera unos químicos y esos químicos van al nervio auditivo y el nervio auditivo se conecta al cerebro y ahí escuchamos. Mire todo el proceso que hace y que lo hizo el Señor, ¿no? Lo hizo el Señor en nosotros, en nuestra cabeza. Todo ese proceso para que nosotros podamos oír la palabra del Señor. Entonces, tenemos que dar importancia a lo que escuchamos. Tenemos que ser selectivos con lo que escuchamos. Tenemos que ser cuidadosos con lo que escuchamos. Amén. Y el Señor obviamente no nos quiere sordos. El Señor ha hecho muchas sanidades en sordos. Quizás no son muchas las que se registran en la Biblia. Habla de un sordomudo, habla de un muchacho endemoniado que su papá decía que lo tiraba en el fuego, pero cuando el Señor lo libera dice que le saca el espíritu de sordo y de mudo y así es como la persona recupera el oír y el hablar, obviamente, ¿no? Y después el Señor dice, ¿no? En una parte, en Mateo 11, que fue cuando llegaron los mensajeros de Juan el Bautista y le decían, ¿eres tú al que tenemos que esperar o tenemos que seguir esperando? Y el Señor le decía, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y que ves. ¿Sí? Así le decía el Señor a los mensajeros. Lo que ustedes están escuchando y lo que están viendo, eso, háganle saber a Juan. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. ¿Sí? El Señor hacía estos milagros en cualquier lado, donde Él podía. ¿Por qué? Porque no solo era necesario que sean abiertos los ojos, no solo era necesario recuperar la vista, sino recuperar la audición. Entonces, nosotros somos llamados a recuperar esa audición, a no ser sordos físicos, obviamente. Tenemos que cuidar nuestro oído. Si escuchamos música a todo volumen, vamos a empezar a tener una sordera.
¿sí? Yo por ahí a veces en mi trabajo me toca dar capacitaciones y cuando me toca hablar de ruido siempre lo digo, eh, viejos, así les decimos, ¿no? A los viejos, si ustedes no cuidan sus oídos, van a quedar sordos, no van a escuchar. Y no es que solamente uno queda sordo, sino que cuando uno empieza a perder la audición, empieza a ser como aislado, ¿no? Le dice, viejo, ¿viste el partido de Boca? Ah, no, si viste cómo jugó Boca, Cavani hizo un gol. Ah, no, que ganó 3-1. Ah, no, nada, nada. Entonces, sin querer, vamos dejando a la persona que está perdiendo audición, ¿no? Entonces, nosotros somos llamados a oír, a cuidar nuestros oídos, no solo lo que escuchamos, sino nuestro oído en sí, a no perder esa audición y a no caer también, obviamente, en una sordera espiritual, ¿sí? Acompáñeme a Isaías 6. Y acá en el versículo 8 encontramos algo también conocido. Dice, después oí la voz del Señor. ¿Sí? Qué importante la audición, ¿no? Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Sí? Acá el Señor hablaba de este cuidado que tenemos que tener acerca de la audición, de lo que escuchamos y de cómo eso entra en nuestro corazón, ¿no? Y Jeremías 6 también, ¿sí? Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme y derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Mire la importancia de oír, ¿no? De tener oídos que no sean incircuncisos, ¿no? Oídos limpiados por el Señor. Ezequiel 12. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Mire cómo habla el Señor de nosotros, ¿no? Más allá de la visión, la audición, ¿sí? Nos convierte en rebeldes cuando no escuchamos la palabra del Señor. Cuando no tenemos esa escucha selectiva, cuando no tenemos esa escucha atenta, cuando no retenemos en nuestro corazón lo que el Señor habla para nosotros. Y también lo dijo el Señor, ¿no? No ser negligente en lo que escuchamos. Vamos a Mateo 7. Acá habla de
de la negligencia en la escucha, ¿no? De cómo nosotros podemos escuchar y ser negligente. En este caso, la desobediencia. El versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y bueno, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y bueno, y la casa cayó, como cantamos, ¿no? Pero mire cómo podemos ser de malos oidores, ¿no? De negligentes a la hora de escuchar. Ser escuchadores desobedientes, que oye las palabras pero no las hace, comparado a un hombre insensato. Mateo 13. Podemos ir a un montón de versículos donde hablamos de esto, pero Mateo 13, 18, la parábola del sembrador. Oíd, pues, vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esto lo hemos leído miles de veces en este lugar. Pero mire este pequeño ejemplo, ¿no? Porque dice, alguno oye la palabra del reino y no la entiende. No la entiende, no profundiza. Somos personas que podemos escuchar, sabemos lo que decimos, lo que escuchamos, pero no profundizamos. Es todo superficial, no la entendemos, ¿sí? Y esa es otra negligencia donde caemos nosotros al escuchar la palabra. Y bueno, y Santiago 1, ese también, todos son escrituras conocidas, ¿no? Por todos. Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Muchas veces caemos en esta otra negligencia, ¿no? La de olvidarnos de la palabra, olvidarnos qué era lo que nos habló el pastor el otro día, qué fue lo que predicó Dani o Sabina o cualquiera que está en este lugar. ¿De qué era que habló? ¿De qué hablaron el martes pasado? ¿Se acuerdan? O el martes anterior, y somos olvidadizos. Bueno, el pastor siempre nos insta que tengamos ahí para anotar, muchas veces, no sé si a usted le pasa, pero usted escribe ahí en su libretita, en su borrador, y va reteniendo lo que escucha. Como tomar apuntes, ¿no? En la escuela, en la secundaria, en la universidad, hacemos eso, vamos anotando todo lo que va quedando, y además de hacer una escucha atenta, hacemos una retención. Y favorecemos a no olvidarnos. En todo caso, si nos olvidamos, decimos, pero Sabi nos habló un poquito de esto, a ver, y volvemos un poquito para atrás, y ahí encontramos, y no somos olvidadizos como este que se mira a un espejo, se fue y se olvidó cómo estaba. Se olvidó que estaba despeinado, que no se había lavado la cara, y así somos a veces. Así somos de negligentes a veces con la palabra del Señor. Desobedientes, no profundizamos. Agarramos la palabra a veces con dureza y a veces con olvido. Entonces, el Señor hoy nos habla de esto. Nos habla de que tengamos que tener una escucha atenta, ¿sí? Estamos en septiembre, estamos en el mes de la Biblia y es importante la palabra para nosotros. A través de la palabra hemos sido transformados, hemos sido renovados, hemos sido regenerados, hemos tenido nueva vida a través del Espíritu Santo, del Señor. Pero todo esto viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos transforma, ¿sí? Por la que tenemos la transformación. Por eso es necesario que seamos cuidadosos con el oír. Y si oímos,
seamos selectivos, seamos oidores atentos y no olvidadizos. Amén. Justo hoy cantaba Rocío esta canción, ¿no? Y repetía, tu fidelidad sigue persiguiéndome, ¿no? Y qué lindo que es cuando la fidelidad del Señor nos persigue, ¿no? Y que vamos caminando y sabemos que el Señor viene ahí atrás de nosotros persiguiéndome, ¿sí? Pero si no conocemos al Señor, si no lo buscamos a través de su palabra, a través de este lugar, ¿no? De la prédica, de sus canciones, ¿cómo vamos a conocer de la fidelidad del Señor? ¿Cómo vamos a conocer que esa fidelidad nos persiga donde quiera que estemos? Que Él es un escudo a nuestras vidas, que su mano de poder está con nosotros, que si nosotros nos vamos, Él nos atrae con cuerdas de amor. ¿Cómo vamos a llegar a saber de todo esto si no oímos su palabra? ¿Sí? Amén, amén. ¿Me acompaña en oración? Yo creo que yo necesito esto, necesito sacarme todo esto de olvidarme la palabra. Trato de tener ahí mis anotadores y pegarlo a veces en la pared ahí para acordarme. Espero que el Señor nos ayude a que tengamos una buena audición. No quedar sordos, sino a saber qué escuchar, cómo escuchar y a retener sobre todo. Porque de esto depende nuestras vidas. Yo sé que por ahí puede sonar hasta trágico, fuerte, pero de esto depende nuestras vidas. De lo que introducimos a nosotros, de lo que nosotros nos alimentamos. Bueno, el Señor lo decía, ¿no? No lo que comemos es lo que contamina, sino lo que sale de nosotros. Obviamente lo que va a salir de nosotros es lo que está en nuestro corazón. Es lo que nosotros alimentamos a nuestro cerebro. Los pensamientos, las malas palabras, las mentiras. Eso es lo que sale de nuestra boca. Por eso debemos alimentar nuestro corazón, nuestra mente con la palabra del Señor, y para eso tenemos que tener unos buenos oídos, ¿sí? No unas orejas así grandotas, pero sí aprender a retener la palabra del Señor. Amén. ¿Me acompaña en oración? Señor, te damos gracias por este momento que podemos escuchar tu palabra, que podemos leerla, sabiendo de que tú estás presente, Señor, en medio nuestro, sabiendo que a través de ella tú vas renovando nuestras vidas, Señor, vas renovando nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor. Estamos agradecidos porque sabemos que en ti podemos confiar, que tu fidelidad nos persigue, Señor, que tu amor, Señor, nos alcanza, nos llena. Estamos agradecidos de saber que tenemos un papá tan grande y tan bueno como tú, Señor. Que a través de las Escrituras podemos conocerte, saber más de ti y poner nuestra confianza en ti. Hacer crecer nuestra fe y depositarla en el lugar donde tiene que estar. Ayúdanos, Señor. Si hasta el día de hoy hemos sido malos oidores, ayúdanos, Señor, a que podamos escucharte a ti, a que podamos prestar, Señor, nuestros oídos y poder escuchar tu voz, poder escuchar tu palabra, saber de que tú estás hablando a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú no dejas de hablar a nuestras vidas, porque tú no dejas de exhortarnos, de enseñarnos, de disciplinarnos, de corregirnos, Señor, y todo a través de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú estás presente, Señor, en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras peleas, aún en la paz, en la tranquilidad, Señor. Tú estás ahí presente y hablando, trayendo renuevo, Señor, y reconfortando nuestro corazón y nuestra alma, Señor. Ayuda, Padre, a que no seamos olvidadizos de tu palabra, a que sepamos retenerla, Señor, en nuestro corazón y que podamos saber actuar conforme a ella, Señor. Ayúdanos a que nuestra mente, Señor, esté llena de tu palabra, Señor, y que podamos obrar conforme a ella, Señor. Te damos gracias porque hoy podemos tener tu palabra, Señor. Lo que ha salido de tu corazón, Señor, en nuestras manos y la tenemos, Señor, a disposición nuestra, Señor. Ayúdanos a que seamos diligentes y podamos leer tu palabra, escucharla y ponerla por obra, Señor. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Cambia nuestras vidas, Señor. Renuévanos, transfórmanos, Señor.
y haznos, Señor, cada vez más parecido a ti, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.